Al Matí a Punt tenim altres assumptes que també ens toquen molt de ple, no és així, Maria? Així és, Matías. Avui obrim una finestra a l'esperança. Parlem un dijous més de la trama de xiquets i xiquetes furtats. És molt important que totes aquelles persones que ens estan veient paren atenció a les cares i les històries dels protagonistes d'avui. Són persones que necessiten conèixer els seus orígens i busquen sense descans les seues famílies biològiques. Pares, mares, germans... Així que, per a posar un raig de llum a estos temes, ens acompanya un dia més Enrique Vila, advocat i president de SOS Raíces. Benvingut, Enrique. Hola, buenos días. Enrique, avui anem a conèixer dos testimonis que tenen un factor en comú. Els dos busquen els seus familiars biològics. I és molt important també apel·lar a la nostra audiència per a que ens ajuden a buscar-los, no és així? Sí, efectivamente, siempre hemos dicho que los medios de comunicación son importantísimos para nuestras búsquedas porque, como estamos viendo en casi todos los casos que estamos invitando, por desgracia, la búsqueda de archivos se complica en muchas ocasiones, las órdenes judiciales no son efectivas y la investigación es muy limitada. Por lo tanto, ya han habido reencuentros gracias a televisiones, gracias a esta casa también, y es importante esta ventana que nos estáis dando a todos para que podamos encontrar a nuestras madres, a nuestros hermanos i en muchos casos a los hijos també. Tractar de posar el nostre granet d'arena. Anem a començar, si els sembla, amb el cas d'Antonio Iniesta, que busca un germà que ara ha de tindre 61 anys. Retrocedim en el temps. Fa 7 anys, la mare d'Antonio veu un programa sobre xiquets furtats a la televisió i, de sobte, se li remou una cosa per dins. Se n'adona que aquests casos són molt semblants al seu. Ella va tindre un fill en 1957 a l'Hospital Sanjurjo, actualment pare Jofre de València. Li van dir que la criatura havia faltat, però ni el seu home ni ella el van arribar a veure. Coneguem més este cas de la mà d'Antonio Iniesta, que s'ha convertit en un activista d'esta causa. El momento decisivo fue en primavera del año 2011, ¿no? Cuando mi madre ve todos los casos de bebés robados en televisión y ella se percata, hay algo que no funciona, es decir, les dicen que el bebé fallece, no lo ven ni vivo ni muerto, que no se preocupen por nada, son jóvenes, van a tener más y que mejor que no lo vean, ¿no? Entonces, ¿quién va a desconfiar del personal, que habían monjas, sanitarios, ginecólogos? Y a partir de ahí fue cuando empezamos las indagaciones y descubrimos un montón de indicios de peso, que hacen que, tenemos que proseguir hasta saber y esclarecer la verdad. A finales del año 2011, mi padre y yo vamos al hospital a recopilar documentación. No salimos de nuestro asombro cuando nos dicen que los historiales clínicos se han destruido en un incendio en el año 84. Sí que tenemos una ficha de ingreso y alta que indica que el motivo de ingreso de mi madre es por enfermedad, lo que es totalmente falso. Segundo paso, registro civil. También, no existe legajo de aborto. Se supone que el bebé fallece nada más nacer, no hay legajo de aborto, todos los legajos de aborto han desaparecido. Lo empecé a hacer activismo, me propuse, crear estos rótulos y hacer activismo social, denuncia, es muy importante, sensibilización, poder informar a personas que pueden sospechar. No hay que tirar la toalla. Nosotros, claro que tenemos esperanzas, es muy difícil, es buscar una aguja en un pajar. Pero yo pienso que mientras hay vida hay esperanza. Mis padres están muy mermados, ya son muy mayores. Ellos, por desgracia, probablemente mi madre no lo verá, mi padre tal vez sí, pero yo voy a reencontrar a la persona que estoy buscando. Enrique, el patró dels arguments sempre es repeteix. Mor un xiquet que suposadament ha mort a l'hospital i diuen als seus pares, els seus pares no el veuen, que ja d'entrada és prou sospitós, i els arguments sempre solen ser els mateixos, que no passa res, els diuen ja sou joves, podreu tindre més fills, i ja tranquils que del soterrament ens encarreguem nosaltres.
Sí, efectivamente, como bien cuenta Antonio, que por cierto un saludo, se ha convertido en un activista muy importante de nuestra causa porque está todos los domingos ahí en la Plaza de la Virgen con sus carteles, llamando la atención de la gente, ¿no? Y sensibilizando a todas las personas que pasan por allí. Y Antonio efectivamente lo cuenta muy bien. Sus padres no ven el cuerpo del niño, pero es que el problema es que cuando empieza la investigación por esas sospechas que le surgen a su madre al ver un programa en televisión, lo que decíamos antes, no encuentran ninguna documentación que acredite el fallecimiento, el supuesto fallecimiento de ese bebé, ¿no? Clar, ells comencen a investigar l'any 2011 i què és el que troben? No encuentran nada. El ingreso de la madre en el hospital, el antiguo Hospital Sanjurjo, es por una enfermedad común, no por un parto, con lo cual esto hace incrementar las sospechas. Luego no encuentran, supuestamente el bebé fallece con menos de 24 horas, no encuentran sin embargo en el registro civil ningún dato de ese fallecimiento. Por supuesto tampoco hay cementerio. Es sorprendente y lo que les aboca esta investigación es aumentar las dudas de que esa muerte efectivamente no se produjo y el hermano de Antonio está vivo en algún lugar, como tantas veces ha pasado también con otros casos, ¿no? Se da un niño por fallecido y ese niño acaba o adoptado o lo que es peor, como el caso que veremos luego también, inscrito como hijo falso, con lo cual seguir la pista es muy difícil. Pero como dice Antonio, no hay que perder la esperanza. I judicialment, com queda este cas? Antonio denunció ante Fiscalía, como tantos otros casos, y también, con todos mis respetos a los fiscales, lo tengo que decir por mi obligación profesional como letrado, pero el archivo ha sido absurdo. Han archivado el caso de Antonio porque dicen que no encuentran a médicos, a matronas o enfermeros a los que preguntar. Sin embargo, Antonio sí que tiene datos y los ha facilitado Fiscalía de una persona que estuvo en el parto y no le han llamado, ¿no? Ha sido un archivo más de los que se han producido centenares, sin una investigación suficiente y con una investigación muy somera. A veces ni se hace investigación y se archiva, ¿no? Ahora tenemos la esperanza, y así lo vamos a intentar, que se reabran los casos en los que no se han practicado diligencias de prueba para llegar a esa verdad, como és el cas d'Antonio, no? Exacte, Enrique, perquè tot i els obstacles, Antonio i els seus pares, ja majors, no perden l'esperança de trobar eixe germà, eixe fill que van donar per mort i tal vegada estiga viu. Així que els demanem que es fixen en esta imatge i en aquestes dades. Antonio Iniesta és el germà d'Antonio Iniesta, va néixer el 3 de juny de 1957 a l'Hospital Sanjurjo de València. Actualment pare Jofre. L'home ha de tindre uns 61 anys.